Chicos, tenemos con nosotros a Yago Rodríguez de Political Room. Algunos lo conocéis por el canal de Cosas Militares. Ha estado ya en otras ocasiones en nuestro canal. Ya hacía tiempo que le había escrito en plan de ostras, tío, pues a ver cuándo te vuelves y demás. Recuerdo que él, desde aquí, la última vez que hablamos, hablaste de que probablemente se iban a cargar a Prigozhin. Hablaste de que Putin en plan de, bueno, es posible que a este tío se lo van a acabar cargando, sí o sí. Y yo dije, bueno, se está tirando un triple aquí, Yago, porque como al final no se lo carguen, y fíjate que al poco tiempo, recuerdo que te mandé la noticia con una foto en cuanto lo leí de, uy, va, qué casualidad que el avión en el que iba el tío este, el tal Prigozhin, de repente se ha estrellado, ahí va. Y recuerdo, tío, el otro día vi, es que esto lo subió Wall Street Wolverine a su Twitter, y salía el propio Putin diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado en ese avión? Va, a ver, al tío, sin cambiar un ápice en su rostro y tal, diciendo, bueno... Pues hombre, se ve que estaban drogados, estaban ahí en una fiesta con alcohol y demás y empezaron a lanzar granadas dentro del avión. O sea, dio una historia como de que él no había tenido nada que ver, evidentemente. Eso había sido pues que, ¿sabes? Estos son unos degenerados que están como... Entonces, claro, estaban en una orgía de drogas y de alcohol en el avión y empezaron a lanzarse granadas de mano. Claro, eso no hay que hacerlo. Joder, sí, no, además para humillarle y tal, no dejar esa imagen además de quitarle el aura ese de grandeza. O sea, no solo me he cargado tu avión, ¿sabes? Cuando estabas volando, yéndote a donde estuvieses yendo, sino que encima voy a decir que estabas en una orgía con enanos metiéndote farlopa y con botellas de Jack Daniels y empezaste a tirar granadas de mano dentro de tu avión. Algo así, sí, no, ya lo de las granadas de mano cuando lo leí aluciné, pero bueno, qué historia más absurda, ¿no? Todo para decir que le han pegado un misilazo. Pero bueno, y así son los rusos. Había que mancharle un poco más de lo que ya de por sí estaba. Bueno, nunca está de más. Bueno, a ver, ayer evidentemente nos escribimos a partir de lo que estaba sucediendo en Israel. De repente hubo una ofensiva por parte de Hamas brutal. O sea, las imágenes que estaban apareciendo por redes sociales eran... Yo qué sé, tío, te dejaban frío porque veías imágenes como de una parada de autobús con señores y señoras mayores ejecutados prácticamente, veías imágenes de los terroristas estos pues con señoras que las habían disparado y estaban ahí sacudiendo los cuerpos por ahí. Era algo francamente difícil de digerir. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que inmediatamente cuando salen estas imágenes, una parte, por ejemplo, que encima está dentro del gobierno, que eso también te preguntaré al respecto, en lugar de condenar, aunque sea de una forma humanitaria y tal, en lugar de condenar estos brutales ataques hacia la población civil, hacia niños, hacia mujeres y demás, lo que hacen es decir, no, tal, la resistencia, Palestina libre y todo este rollo, que esto lo están diciendo teniendo en cuenta que esa gente está dentro de nuestro gobierno. Pero bueno, más allá de entrar en estas lecturas y cómo nos afecta esto a nuestra imagen internacional, el hecho de que dentro de nuestro gobierno haya gente que cuando sucede algo así diga, bueno, a ver, Palestina libre, venga, cumple lo que dicen las Naciones Unidas, Israel, asesinos, tal. Más allá de todo eso, que luego entraremos, ¿qué es lo que habría sucedido? ¿Por qué este episodio había sido algo que no tenía precedentes en los últimos 40 años, según dicen algunos? Bueno, pues creo que hay dos cosas a destacar. Primero, justo hace 50 años, el 6 de octubre de 1973, el ejército egipcio inició la guerra del Yom Kippur y cogió completamente por sorpresa a Israel. Lograron cruzar, porque el ejército israelí estaba trincherado al otro lado del canal de Suez, y en una operación increíble, porque eso se daba por sentado que no iban a lograr cruzarlo, lograron forzar el cruce. Además, derrotaron a la fuerza israelí de tanques que contraatacó y lograron vencer en una batalla bastante increíble. Fue la gran sorpresa de esa guerra. Entonces, que justo en el 50 aniversario de esa guerra se produzca nuevamente una sorpresa de este tipo, que ha cogido... Hay gente hablando de falsas banderas y tal, que se lo quiten de la cabeza, porque han cogido por sorpresísima a todo el aparato, a toda la comunidad de inteligencia de Israel, que es de las mejores del mundo. Entonces, esto de entrada. Y la otra cuestión llamativa es, se daba por hecho que como Israel tiene el poder aéreo y como atacar por tierra siempre es tan difícil, sobre todo si el otro puede hacer lo que quiera desde el aire, pues que no había mucho más que hacer, que jamás puede jugar a lanzar cohetes, dar algún golpe de mano y tal, pero que tampoco tienen margen para tal.
pero sí lo han tenido, sí. Les han cogido por sorpresa, han roto la frontera, el frente, entre comillas, de fortificaciones que tiene montado Israel, han usado una táctica que suelen usar, que es apropiarse de rehenes, que en este caso lo han hecho de una manera industrial e indiscriminada, aunque se cree que han ido a por determinadas personas. Es posible que el jefe de una unidad de inteligencia de señales de radio, ¿no? Un general de brigada. Lo que pasa es que todo esto no está aún contrastado, ¿no? Pero esta es la idea, que están cogiendo rehenes en una enorme cantidad. Israel, como es un estado pequeño y además pues no deja de ser una democracia liberal, ¿no? Que pues todas las democracias liberales ponemos al individuo y le damos un valor, ¿no? Entonces siempre tiene esos dos factores, demográfico y de valores, que hacen que la pérdida de una vida pues sea igual más dañina políticamente que en otros lugares. Entonces es doblemente dañino tener rehenes. Por tanto, esto sabemos por ahora. Las cifras de bajas, la última que yo he visto es de 700 muertos por parte de Israel, que es muchísimo para lo que es habitual. En la guerra del Yom Kippur tuvieron 2.500 muertos y fue una guerra de alta intensidad contra Siria y Egipto. Y ya vamos por 700, o sea que es muy grave, les han cogido por sorpresa. Bueno, podemos, si quieres, profundizar en cualquier aspecto de estos, pero vamos. Yo, por ejemplo, lo que había leído es que Israel se encontraba como en trámites, por así decirlo, de llegar como a acuerdos diplomáticos con otros países del mundo árabe, con Arabia Saudí y otros países, y entonces esto decía que a Hamás pues le parecía algo inaceptable, porque de alguna manera iba en detrimento suyo el hecho de que un país como Israel pues pudiese establecer buenas relaciones con otros países del mundo árabe en función de la causa que los otros defendían. ¿Tú cómo crees que esto habría tenido relevancia o habría sido algo más coyuntural? Sí, los acuerdos de Abraham, básicamente, son esos acuerdos en los que por primera vez en la historia voluntariamente un país árabe decide reconocer a Israel, porque hasta ese momento Egipto y Jordania, que son los únicos que lo habían hecho, pues lo hicieron muy a regañadientes después de guerras y tal, pero esta vez de motu propio, pues Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos deciden reconocer a Israel. Claro, eso para los palestinos era algo lo más dañino estratégicamente que podía pasar, porque el único apoyo real de Palestina siempre ha sido la Umma, la comunidad islámica, que va desde Marruecos hasta Pakistán, incluso a Indonesia, si me apuras. Entonces, la cuestión es que, claro, te están ganando incluso ya esa batalla, ¿no? Ya no es que militarmente te den sopas con onda por lo general y tengas a tu población pues en la situación en la que la tienes, sino que es que ya hay países árabes que empiezan a acercarse a Israel voluntaria y abiertamente. Porque hasta ahora había algunos que se habían acercado, pero siempre todo escondido, sotoboche, digamos, ¿no? Claro, la cuestión aquí es, todos sabemos que en los países árabes en general son antisemitas recalcitrantes. Antisemitas no en un sentido estricto, ya sabemos lo de los pueblos de origen semítico, pero bueno, en general que todo lo que sean los judíos no les gustan. ¿Por qué? Porque desde la infancia se les ha inculcado en las escuelas. Al final el judío, ¿no? El israelí, pues es el malo, el que ocupó toda una serie de tierras, bueno, todo esto. Entonces, claro, de por sí para los países árabes, para sus gobernantes, tomar la decisión de acercarse a Israel, bueno, incluso los más modernos entre los países árabes, los más avanzados, no era cualquier cosa. Pero bueno, se ha tomado. ¿El problema ahora cuál es? Que jamás lanza esta ofensiva. Y la lanza, por eso me gusta decir, no es una ofensiva ni siquiera casi contra Israel, es una ofensiva contra los acuerdos de Abraham. ¿Por qué? Porque los israelíes, fíjate lo que les han hecho. Una derrota como no se veía casi desde el Yom Kippur. Una cantidad de muertos civiles tremenda. Entonces, claro, los israelíes van a querer reaccionar ahora. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues una opción es que entren por tierra en Gaza. Y si entran por tierra en una franja de 50 kilómetros que acumula 2 millones de personas, con Egipto diciendo que la frontera permanece cerrada, que es la única frontera terrestre de Gaza es con Egipto. Pues claro, muertes de civiles. Claro, estás entrando en combate urbano, necesitas mucha potencia de fuego, o si no vas a tener muchísimas bajas. Y hemos dicho que Israel es sensible a las bajas. Entonces, meto a mis soldados dentro de Gaza. Para evitar bajas propias uso mucha potencia de fuego, pero Egipto mantiene cerrada la frontera. Por tanto, civiles, la ciudad arrasada, batalla larga. Al Jazeera,
controlada por Qatar, que es totalmente contraria a Israel. Por tanto, en el mundo árabe, la idea de que mira a los israelíes cómo masacran a la población, desproporcionado, etc., etc. Y claro, los monarcas que se habían acercado a Israel con los acuerdos de Abraham pueden tener problemas muy serios con el islamismo interno. Cualquiera que se estuviera planteando acercarse a Israel, me alejo, porque, por ejemplo, Arabia Saudita, que es el hegemón regional árabe, hay que pensar que nace de una fusión entre la casa gobernante saudí, entre un rey, vamos a decirlo así, y un clérigo, ¿no? Entonces, de la unión, digamos, de los wahabitas y la casa saudí, nace Arabia Saudita. Entonces, la legitimidad de todo el reino reposa sobre el Islam y sobre una interpretación muy radical del Islam. El rey de Arabia Saudita quería abrir el país y estaba dando signos de apertura. Pero claro, ¿cómo se separa del islamismo si es la base de legitimidad de su reino? Entonces, ante esta situación, si la batalla se alarga e Israel muerde el cebo y entra en una batalla terrestre dura, vamos a ver qué pasa con esos acuerdos, claro, lógicamente. Claro, y de todas formas, Israel, quiero decir, en el momento en el que Hamas ha cogido cientos, no sé cuántos 30 decían por ahora. secuestros o demás pueden haber alcanzado, pero eso luego supuestamente lo utilizarían como escudos humanos, ¿no? Y para hacer eso también se lo tienen que comunicar al propio Israel. Oiga, que sepan que si ustedes quieren atacar esta zona o este área y demás, tenemos a todos sus ciudadanos y tal están en este área, así que tengan cuidado con hacer bombardeos indiscriminados sobre esto y sobre esto, porque os cargáis a los vuestros. Entiendo que esa es un poco la idea de estos secuestros. Sí, claro. Bueno, y la idea es tener una baza negociadora, intercambiar prisioneros o frenar su respuesta para que, oye, vean que eso va a tener consecuencias, lógicamente. Sobre todo, igual más que en general, porque la verdad, la vida de los civiles, pues, de los civiles, de una persona normal, entre comillas, siendo realistas, desde un punto de vista internacional, no tiene el mismo valor de canje que la de una autoridad política o una autoridad de la inteligencia o, en fin, todo esto. Entonces, por lo menos a las personas más importantes, si se confirma que las han capturado vivas, las pueden intentar intercambiar por personajes de cierto valor, y las personas más normales pues están condenadas o a servir en un intercambio o un poco, como dices tú, a asumir que en cierto sentido son escudos humanos o, bueno, pura y simplemente rehenes, que es lo que son. Qué barbaridad. Lo que todo el mundo sí que está de acuerdo, y antes tú también lo apuntabas, es que la respuesta de Israel, por necesidad, tiene que ser una respuesta contundente para seguir teniendo cierto respeto y autoridad, teniendo en cuenta la situación geográfica en la que se encuentran, rodeado de todos estos países que son hostiles o que podrían llegar a ser hostiles hacia ellos. Israel tiene ahora un dilema brutal, brutal, porque es cierto que tienen que ser contundentes y tienen que dar una respuesta clara, pero bueno, primero hay una incógnita ahora, y es qué va a pasar en Cisjordania y qué va a pasar en Líbano, porque ahí tienes a la autoridad palestina o, bueno, a los distintos grupos de Cisjordania, y al norte, sobre todo, lo más peligroso es Hezbollah, porque Hezbollah es, palabras mayores, tiene un arsenal muy superior de municiones. Y sobre todo que si estos tres actores se ponen de acuerdo, te están cayendo misiles del norte, el este y el sur. Eso no lo vas a parar y te estás enfrentando a un arsenal de cohetes inmenso. Eso no hay manera de enfrentarlo. Y si encima tienes que hacer operaciones terrestres en los tres sitios a la vez, pues es muy complicado. Por tanto, una cosa que estará esperando Israel es saber qué intenciones tiene Hezbollah, qué pasa en Cisjordania, si hay algo coordinado más allá de Gaza, si me abren más frentes, ¿no? Hezbollah, que es el gordo aquí, porque está apoyado por Irán, tiene misiles de largo alcance y, bueno, es otra cosa. Lo que está haciendo por ahora son mensajes, fintas y hostigamientos. Es decir, lanzo un misilazo contra un radar de Israel, bombardeo con un mortero tal posición. Entonces, no parecería que están lanzando un ataque de verdad, pero sí están molestando, sí están atacando. Y claro, hay que recordar que España tiene sus tropas desplegadas justo ahí en medio, entre Hezbollah y Israel. Entonces, tenemos una situación que vamos a ver qué desenlace tiene con respecto a eso. Esa es la primera duda para Israel. ¿Qué van a hacer estos otros? Y digamos, la segunda gran cuestión es si se meten en un combate urbano con Hamas en Gaza. Ya hemos visto lo que ha hecho Hamas, o sea, ha usado parapentes para superar los muros,
ha empleado unas tácticas muy sofisticadas para superar a la defensa aérea israelí. Tenían conocido todos los movimientos de las guarniciones israelíes en la zona. Se ve que los han estado estudiando y les han cogido por sorpresa. Han capturado un montón de blindados. Entonces, tú te vas a meter en un combate urbano con un grupo que lleva preparándose para que entres en su ciudad desde hace 5 o 6 años, desde la última intervención terrestre en 2014. Es decir, que en esas batallas son muy sangrientas por lo general. Por tanto, y un país al que le duelen las bajas como le duele a Israel, tiene que medir. Yo creo que lo importante para Israel es medir los acuerdos de Abraham, porque lograr mantener esa apertura es más estratégico incluso que las bajas, porque si esos países árabes vuelven a la senda de siempre, el apoyo financiero, incluso armamentístico, que le puedan dar a la larga a Hamás, va a costar más vidas y es estratégicamente más grave, yo creo, que incluso el frenarse un poco esta vez, dar una respuesta más tibia que permita mantener los acuerdos, ¿no? Y ahí está el gran dilema, yo creo, para Israel. Ahora Israel tiene que decidir entre, claro, si hay una respuesta demasiado contundente, pone en peligro estos acuerdos. Si no da una respuesta lo suficientemente contundente, puede de alguna manera trasladar una posición débil a sus adversarios, pero manteniendo estos acuerdos que a lo mejor a largo plazo pueden incluso ser más importantes para ellos. Sí, totalmente. Al final lo estratégico para Israel, cuando estás rodeado de enemigos, lo primero es que esos enemigos dejen de ser enemigos. Y esos son los acuerdos de Abraham, ¿no? Entonces estás desmontando la red de apoyo de Palestina si mantienes esos acuerdos. Por tanto, a largo plazo eso es, a mí, entender más importante. Pero la política interna prima, pero el ansia de venganza, ¿por qué no? Pues también está ahí. Y igual también yo estoy midiendo, interpretándolo mal. Quizás ese margen no existe. En cuanto Israel entre en Gaza, va a dar igual a poco que haga que se le van a echar encima, ¿no? Igual no tiene ese margen y por tanto, pues mira, ya vamos con todo y fuera. Pero yo creo que ese margen sí existe, ¿no? Y por ahora los países árabes, los más moderados, más favorables a Israel, no se han posicionado claramente contra Israel, lo cual es un buen síntoma, es de que aún hay margen, ¿no? Pero ya hay otros que, por ejemplo, Arabia Saudita sí que ha dicho que esto es culpa de Israel, ¿no? Por la ocupación. Por tanto, a ver, eso es lo que tienen que medir sobre todo. Y también, luego, la otra cosa clave de toda esta guerra es el fracaso de la inteligencia israelí, que eso es muy ¿Eso no se importante. puede interpretar o leer como una muestra de debilidad de Israel? En plan, todo el mundo siempre ha alabado sus servicios de inteligencia, los mejores del mundo, y de repente se han comido con patatas. Al final creo que les ha pillado, además, que muchos de sus militares estaban de permisos y demás, les ha pillado literalmente en pelotas. Esto al final no da una imagen de Israel que a lo mejor nos puede trasladar a algo parecido a lo que pasó con Rusia, ¿no? De que todo el mundo tenía una idea de lo que podía ser el ejército ruso y luego de repente se ha visto con la guerra de Ucrania que es, ostras, pues esto a lo mejor, cuidado, que no está tan engrasado, no es tan sofisticado como todos podíamos esperar desde fuera. Efectivamente, es lo que tú dices. Al final tú construyes una imagen y esa imagen vale mucho porque el otro, antes de meterse en guerra contigo, al final lo que tiene es la impresión de la última guerra que libró contigo y esa idea es importante. Así que esto crea el precedente de, mira, se vuelve a engañar a Israel, se les puede engañar, se les engañó en la guerra del Yom Kippur, no se vieron venir un ataque como aquel y esta vez... Nuevamente, cuando nadie pensaba que un ataque terrestre pudiera funcionar sin apoyo aéreo, resulta que ha funcionado y han tomado bases y todo. Entonces, desde luego, erosiona el prestigio de su servicio de inteligencia, aunque creo que es justo admitir que puede parecer sencillo, pero es muy jodido penetrar, con perdón de la expresión, pero es muy complicado penetrar organizaciones como Hezbollah o Hamas. Muy complicado porque ellos con cada guerra van aprendiendo que no tienen que usar los smartphones, que en cada reunión fuera toda clase de teléfono móvil, que voy a emplear distintos tipos de radios que me doy cuenta que sí son seguras frente a otras que no lo son. Adoptan medidas como usar mensajeros, correos en moto, eso es lo más típico de este tipo de grupos, eso no hay manera de interceptarlo, tienden cable telefónico. Entonces, claro, llega un punto en que la única manera de penetrarlos es negligencias que ellos cometan o sobre todo lo que se llama humming, que sería el espionaje más tradicional, que es o infiltro a alguien o coopto a alguien dentro de la organización a través de su familia o algo así. Y claro, en una franja en la que hay 2 millones de personas que odian a Israel, en las que la comunidad es muy fuerte y es que es impensable que nadie abiertamente tenga la menor relación con Israel,
pues que alguien logre ocultar toda su vida, todo su tal, y esté dándole información a Israel, es que es muy complicado. Por tanto, al final, claro, de tantas guerras, estos es como la vacuna o los anticuerpos han ido mejorando y llega un punto que es bastante difícil penetrar una organización de estas características. Vale, me preguntan por aquí, ¿qué pasaría si a Israel le empiezan a salir enanos? ¿Cuál sería, lo decía Miguel Hora, dice, cuál sería la capacidad del ejército israelí actual contra una coalición de países árabes vecinos de Israel? Es decir, si de A ver, repente todo se le pone cuesta arriba y le empiezan a salir enanos por todos los lados, ya me has dicho tú en el norte y demás, ¿cuál sería la capacidad del ejército de Israel para poder defenderse o poder neutralizar estas amenazas? a ver, lo más gordo, no sé si se le llamaba la opción Samsung, que es usar el arma nuclear, que eso es una opción que está ahí. Siempre si la existencia de Israel está en riesgo, tienen el arma nuclear, ¿no? Que es por lo que les da miedo Irán, porque claro, Irán puede resistir un primer ataque nuclear. Israel no. Israel tiene muy pocas ciudades, muy poco territorio, con 4 bombas nucleares, adiós. Entonces, para un país como Irán con el arma nuclear, le podría ser interesante lanzar un primer ataque porque las probabilidades de que ese primer ataque derrote completamente a Israel son altas. Así como en un país grande como Irán, que es Persia, es gigante, tienes que lanzar muchos misiles, tienen que llegar a muchos sitios, entonces no es lo mismo. Por tanto, de Pues tío, entrada, arma nuclear. siempre estáis con los escenarios nucleares que me ponen muy nervioso. No, pero bueno, esto no, esto ni se contempla que llegue algo así, ¿no? Digamos un escenario realista, pero feo para Israel sería Hezbollah entra en la guerra, Cisjordania entra en la guerra, Gaza, por supuesto, ya está en la guerra y además tienen apoyo importante de Irán y todo eso. Lo primero que pasaría es que toda la defensa antimisil israelí sería saturada, probablemente. Es decir, al final usas cohetes baratos que Israel tiene que interceptar con misiles que son mucho más caros y mucho más todo. Por tanto, eso en primer lugar. Segundo, es posible ya con una saturación tal de cohetes que las fábricas, si es que han averiguado dónde están, estas organizaciones sean atacadas. Por tanto, ahí tendrías otro problema. A partir de ahí, ¿qué tendría que hacer Israel? Obviamente un uso a lo bestia del poder aéreo, con todas las armas de largo alcance que tienen, imponer bloqueos navales para que no llegue armamento por el mar, que es la fórmula más eficiente de hacerles llegar armamento, operaciones de interceptación en la frontera del Líbano contra cargamentos de munición que puedan llegar por tierra. O sea, lo primero, agotarles y que no llegue mucho más porque ya suficiente es el tema, ¿no? Y además tener esa baza política de puedo levantarte el bloqueo. Segundo, obviamente, el estado en el que están, movilización general de toda la sociedad, y a partir de ahí entiendo que lo más normal es ir priorizando frentes. Bueno, pues el frente más peligroso, ¿cuál es? El Líbano, que tenemos que crear un colchón de seguridad, pues vamos a concentrar fuerzas aquí, mientras con las peores unidades de movilizados mantenemos Jerusalén, la Cisjordania y Gaza. Les mantenemos ahí contenidos. Cuando acabemos con Hezbollah, vamos hacia otro lugar, ¿no? Y así un poco, incluso intentando invocar el apoyo estadounidense si las cosas se pusieran mal, algún tipo de acción. Bueno, pues esa sería la idea, creo yo, de Israel para intentar enfrentarse a una situación así. Pero el primer problema sería los cohetes, que es que te van a llover en cantidades inmensas desde 3 frentes distintos. Por tanto, tienes un problema grave. Un conflicto de estas características, ¿cómo nos afectaría a Europa? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Estabas diciendo que nosotros teníamos tropas por allí, por el norte. A ver, tiene varias derivadas curiosas. Una es... Pero bueno, esto es más elucubración, pero si la guerra se alargara y fuéramos a ese peor escenario que es posible, pero no parece muy probable, está el tema de que si la guerra se alarga, ¿de dónde sacas munición de artillería? Porque parece una tontería, pero puede llegar a ser un problema. Al final hay unos compradores de munición que a raíz de la guerra de Ucrania están acaparando todo con tal de que lo reciba Ucrania. Claro, de repente tienes otro adquirente que quiere mucha munición. Entonces... No sé, me pregunto si eso puede tener algún efecto, pero bueno, eso como una cosa así secundaria más bien. Lo importante que sería, bueno, Europa probablemente apoyaría en una medida importante a Israel, aunque trataría de que se alcance la paz. Sobre todo Alemania, pues ya sabemos con los sentimientos que albergan, que se posicionarían junto a Israel en una medida importante y la apoyarían quizás financieramente, ¿no? Y con acceso quizás a tecnologías militares, habría que verlo. Al final Israel es un proveedor de sistemas antiaéreos, de softwares de inteligencia, de espionaje muy potentes. Entonces, esa cooperación la perdería Marruecos.
De otro lado, nuestras tropas, como bien apuntamos, pues están desplegadas en la misión de interposición de las Naciones Unidas en el sur del Líbano. Entonces, el riesgo que ahí ya sucedió alguna vez es que mueran algunos de nuestros soldados en ciertos ataques. Por tanto, habría que plantearse si está ahí el conflicto de verdad, si hay una evacuación de nuestras tropas o si realmente se quiere que sigan ahí, porque los riesgos son importantes. ¿Que nuestras tropas estén ahí es importante? Hombre, de cara a la diplomacia, cuando se quiere establecer una fuerza de interposición y que haya alguien que haga un poco de mediador, sí que podemos tener un cierto papel diplomático. Y también es verdad que España históricamente, en este tema particularmente, ha tenido cierto valor diplomático porque se le considera un país más o menos neutral para las dos partes, ¿no? Por tanto, podría tener un papel diplomático importante. Y luego, bueno, pues ya el resto de países europeos, la verdad que cada uno un poco tiene su propia agenda con respecto a este tema, pero al final lo relevante, lo importante aquí, el apoyo internacional siendo relevante y todo esto, y sobre todo Irán y Estados Unidos, lo que digan los demás actores, pues tiene un peso mucho más comedido, creo yo. Vale, ¿habría algún tipo de intersección entre este conflicto y la guerra de Ucrania con Rusia? Me refiero, antes, por ejemplo, he visto un vídeo que, claro, también fíjate de los vídeos que aparecen por redes sociales y todo esto, pero era un vídeo que había publicado Wall Street Wolverine en su cuenta de Twitter en el que supuestamente pues aparecía Hamas con un vídeo agradeciendo a Ucrania las armas que habrían estado utilizando para esta operación. Que era un poco, a mí me parece, era un poco extraño teniendo en cuenta que claramente dentro de los que se han posicionado frontalmente condenando los ataques ha estado primero Estados Unidos, luego la Unión Europea, y Ucrania también ha sido uno de estos países que se habría posicionado en este sentido. Pero ¿tendría algún tipo de intersección con este otro conflicto o cómo iría la cosa? Sí, sobre todo si se agrava, hay una muy importante. Bueno, este tema, Rusia y Ucrania no tienen un papel directo sumamente importante en este conflicto. Hombre, Rusia, como país con influencia sobre Siria, pues siempre puede ejercer un papel. Pero sobre todo, realmente lo más clave es Irán. Porque, claro, Irán apoya a Hezbollah. Hezbollah es el hueso duro de roer. Es decir, si Hezbollah entra en el conflicto, prepárate. La cuestión es que Hezbollah le apoya a Irán. Pero ahora mismo Irán es la nueva fábrica de munición de Rusia. Es decir, Rusia, como esta guerra se alargue, solo puede confiar en sí misma, en Irán y en Corea del Norte. Claro, si Irán se mete en una guerra o apoya claramente a Hezbollah, no hay que descartar un bombardeo, un ataque aéreo israelí sobre Irán. Por tanto, las fábricas de munición, todo ese tipo de cosas pueden convertirse en objetivo. Aparte de que en caso de conflicto, Irán puede querer reservarse lo que produce para sí misma. Por tanto, le podría dar problemas a Rusia. A Rusia le interesa que esto acabe y que no le toquen la cadena de suministro de munición, porque eso es muy sensible. Entonces, luego el acceso a todos los misiles, porque Irán te vende misiles y tal, pero si hay una amenaza de guerra con Israel, la doctrina militar iraní y la que tiene Hezbollah al final heredado de Irán, pasa en una parte muy importante por olas masivas de misiles de todo tipo. Entonces ellos tienen acumulados miles y miles desde hace años, los fabrican en grandes cantidades y esas fábricas se suponía que algún día podían proveer a Rusia. Si están en esta guerra, pues pueden ser atacadas, todo eso. Por tanto, está la cuestión de que si Irán entra en choque directo con Israel, puede arrastrar a Rusia en el tema de Siria, puede suponer un problema para el suministro futuro en la guerra de Ucrania para Rusia. Son opciones un poco bastante rebuscadas, pero no son tampoco para nada imposibles. Ok, y ya en el tema que... Bueno, y si eso sucede, perdón, Sí. Israel puede empezar a proporcionar más material a Ucrania, que hasta ahora Israel siempre ha sido muy de evitarlo, precisamente para evitar que Irán le dé a Rusia toda clase de material. Este es el acuerdo. Si Irán empieza a entregar determinados materiales a Rusia, Israel, con dinero probablemente estadounidense, le puede empezar a entregar grandes cantidades de material a Ucrania. El hecho de que dentro de nuestro gobierno, ante algo como lo que ha sucedido este fin de semana, pues tengamos desde nuestra vicepresidenta, a diputados, a gente con bastante peso, podríamos decirlo, institucional, posicionándose entre una posición equidistante, algunos, y otros con una posición abiertamente
pro-Palestina, pro-Hamás, o sea, claro, porque es representativo ya no el hecho de tu posición más romántica por el pueblo palestino, sino que en el momento en el que hay un ataque terrorista brutal, en el momento en el que se están ejecutando indiscriminadamente a gente por las calles, hay cientos de civiles muertos y tal, tú lo que dices es resiste el pueblo Palestina, Israel, criminales, tal, no sé qué. El hecho de que esa gente esté dentro de nuestro gobierno, tenga fuertes posiciones institucionales, ¿cómo nos afecta de cara a nuestros aliados internacionales? A ver, las relaciones entre España e Israel siempre han sido peculiares. Somos un país que tardó mucho en reconocer, si no recuerdo mal, no sé si fue en el 83 o en el 86, pero tardamos bastante en reconocer al Estado de Israel. Luego siempre ha estado de fondo la idea esta de los reyes católicos, ¿no? Con la expulsión de los judíos y todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, posteriormente creo que ha habido unas relaciones más o menos razonables. La cuestión es que diría que sobre todo en la izquierda española, pero bueno, en general en la historia de España siempre ha habido unas posiciones no siempre muy favorables a Israel. Y además ha habido otra cosa, que es todo el tema del, digamos, ¿cómo lo llamaba Franco? Precisamente lo llamaba la amistad hispano-árabe, ¿no? Siempre se ha querido usar al Andalus como un elemento para acercarse a los árabes y algunos incluso han, más allá de instrumentalizar esta idea, como hizo el régimen de Franco en un momento de aislamiento internacional para obtener algo de apoyo de los árabes, hay gente que realmente cree en ello. Entonces ha habido como una simpatía con respecto a Palestina, siempre dentro de que somos un país que no se ha metido mucho. Con el paso de las décadas diría que nos hemos ido acercando un poco más a la postura de Israel, pero aún así es algo muy tibio. Y lo grave, a mi entender, bueno, primero hay que entender que Israel es un país importante con el que tenemos unas relaciones de seguridad que hasta donde yo sé son bastante razonables. Es una potencia, desde luego, en materia de ciberespionaje. Por tanto, es un país al que hay que tomar bastante en serio, de entrada, solo por eso. Luego está el lobby israelí en Estados Unidos, al que hay que tomar también igual de en serio, porque es muy importante, tiene mucho poder. Y por tanto, ya de entrada tú tienes que decir, vale, si por dar mi opinión en Twitter, que a nadie le importa y nada va a cambiar de una manera innecesaria, me gano enemigos, ¿en qué sirve eso al interés de mis votantes o en qué sirve eso al interés de mi país? En nada. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es callarse en la medida de lo posible, que hable exteriores, que para eso está, para dar una posición institucional y ya está. Creo que es lo más lógico, dado que no estás hablando o dando tu opinión puramente, estás representando un país que luego, pues, oye, esto funciona como en todo. Luego, por ejemplo, si los independentistas están intentando hacer el lobby en Israel para obtener apoyos, tú vas a Israel y le dices, oye, Israel, mira a ver, contrólame a estos, por ejemplo, por ponerte tantas otras cosas. Oye, Israel, por lo menos infórmame un poco de qué les estás vendiendo a los de Marruecos. Me estoy inventando casos, pero que tienes ahí unas relaciones y, por tanto, te interesa cuidar tu imagen en la medida de lo posible, creo yo. Más allá de eso, moralmente entiendo que haya gente pues con unos argumentos más cercanos a Palestina, otros más cercanos a Israel, pero aquí lo que hay que pensar es como país, creo yo, ¿no? Pero, por Bueno, y en ejemplo, este caso, además, está claro que jamás ha sido quien ha atacado y ha optado por una estrategia que pone a los civiles en la diana, básicamente. Dicho sea de paso. Claro, pero por ejemplo con la guerra de Ucrania sí que es cierto que ciertas posiciones que podíamos tener y demás de cara a nuestros aliados como Estados Unidos y demás, pues sí que eran más comprometidas. En este caso, el hecho de tener una vicepresidenta, por ejemplo, que forma parte de un partido con gente... Ya no, es que ya no, ya te digo, porque a lo mejor ahí está la posición tibia de estamos en contra de todas las muertes, nuestro apoyo a todas las víctimas y todo este rollo, que es una posición tibia, equidistante, pero bueno, por lo menos te estás posicionando contra la violencia, por la paz, lo que te dé la gana. Pero claro, teniendo a gente que directamente está apoyando a los terroristas, o sea, para un aliado como Estados Unidos o para todos otros acuerdos diplomáticos que tenemos con la Unión Europea y demás, no puede ser eso algo que nos haga perder prestigio, credibilidad o que genere reticencias en estos tratos diplomáticos. A ver,
depende de la importancia de la persona que lo haya dicho. En todos los países hay un sector más o menos pro-palestino y otro más o menos pro-israelí, ¿no? Entonces, se entiende que, bueno, esto forma parte también de la libertad de expresión de los individuos y de la heterogeneidad natural de los partidos. Obviamente, siempre sirve para posicionar a tu partido y para, bueno, que ya se sepa por dónde vas y, por tanto, en caso de que ganes elecciones, pues a tenerte más o menos distancia, por así decirlo. Entonces, más allá de eso, sirve para que te pongan etiqueta. No creo que eso sea necesariamente bueno, pero mientras no cruce determinados umbrales, si no sean cargos del gobierno, si son del partido, mira, si son del gobierno, ya eso es otra historia, ¿no? Entonces esa es un poquito la idea principal. Obviamente, con respecto a Israel, pues todo eso no es bueno, no lo van a ver con buenos ojos, naturalmente. Para ir terminando, porque no te quería tampoco entretener demasiado, o sea, ¿cuál tú crees que es lo que podemos esperar de este conflicto en los próximos meses? Bueno, no debería alargarse mucho más de un mes o algo así. Creo que va a haber hostigamientos en Líbano, en la Cisjordania. No creo que se llegue a una guerra en la que se involucren estos otros dos territorios, pero podría ser. Y la gran duda que tengo es si va a haber si van a entrar por tierra. O sea, que en Gaza van a caer muchas bombas, eso lo tenemos todos claro. Ahora, ¿van a atreverse a entrar por tierra? Porque ahí sí que la cosa se puede poner fea para Israel. En todo caso, eso lo vamos a saber en las próximas 2 semanas, una cosa así. Y no debería ser una guerra que se alargue muchísimo. Así que en función de eso podremos seguir tanteándola, básicamente. Vale, y antes ya definitivamente de despedirte, recuerdo que, o sea, cuando hemos estado hablando he dicho, te voy a preguntar también por cómo va la guerra entre Ucrania y Rusia, para un pequeño update, ¿sabes? Desde la última vez que estuviste por aquí, ¿cómo va ese conflicto y qué visos tiene a corto, medio, largo plazo? Nada, hay que asumir que esta guerra va a durar hasta 2025 como mínimo. Los combates siguen a una intensidad muy elevada, pero no se acaba de lograr una ruptura. Y aunque se logre, sería una ruptura que ha supuesto tantos meses. Bueno, a no ser que se logre en las próximas 2 semanas o no sé, algo antes de que llegue la Rasputitsa, que empieza el 20 de octubre. Entonces, vamos a ver si se logra algo hasta el 20 de octubre. Pero bueno, asumiendo que no se va a lograr una ruptura de la defensa rusa para el 20 de octubre, la cuestión es que no parece que por ahora, ¿no? Como digo, hay que esperar, pero que se vaya a alcanzar el objetivo estratégico de romper toda la defensa en un periodo razonable, más que razonable, de 4 meses. Y por tanto estamos abocados a una guerra de desgaste, es lo que hay que asumir. La guerra va a durar mucho más, se van a hacer grandes esfuerzos industriales por ambas partes y nadie sabe qué va a suceder de aquí a unos años. Todo ello además con vistas a las elecciones de, creo que es en diciembre o noviembre de 2024 en Estados Unidos, a ver qué pasa, ¿no? Así que guerra de desgaste, tipo Primera Guerra Mundial, salvando las distancias, básicamente. ¿Qué es lo que pasaría el 20 de octubre? Porque, o sea, desconozco qué es el ¿cómo lo has llamado? La Rasputitsa. La Rasputitsa. ¿A qué te refieres con eso? Porque... Nada, se le llama el general barro. El fenómeno del general barro básicamente empieza a llover, se produce tanto con las lluvias de otoño como con el deshielo de primavera, ¿no? Entonces se empantana porque tiene el tipo de terreno, no me acuerdo los nombres, tiene 2 tipos de terreno. Ucrania es un terreno tierra negra, creo que lo llaman, sumamente fértil, por eso es un productor de trigo tan grande, pero en cuanto llueve es una tierra que se queda, vamos, pantanosa. Por tanto, lanzar ataques por tierra se vuelve... Por poder se puede lanzar, como todo, pero tras 4 meses, si no has conseguido avanzar más de 10 kilómetros y encima te empieza ya la Rasputitsa, pues se entiende que es un poco el límite natural para evaluar si se logran objetivos o no. Porque además se parará, mientras dure la Rasputitsa, los 10, 20, 30 días, depende, pues se pararán en buena medida las operaciones. Vale, genial. Bueno, pues Yago, tío, muchas gracias por pasarte con el canal, muchas gracias por informarnos de todas estas cosas, de las que a mí muchas veces me da como reparo opinar, muchas veces incluso hablar, porque es cierto que cuando suceden estas cosas como que todo el mundo siempre tiene una opinión y demás, pues es que Israel, pues es que Palestina y tal, no sé qué, y de bueno, yo como no estoy muy familiarizado con el conflicto. No, yo tampoco, ¿eh? Yo la parte
parte militar la puedo un poco más, pero la política, la historia, la religión, yo de eso lo que cualquiera sabe, vamos. Por eso tampoco me meto en política, si es que tampoco sé... Bueno, pues eso, está claro. Está claro. Bueno, Yago, pues lo dicho, tío, muchísimas gracias. Estamos en contacto. A ver cuándo te pasas por Madrid y nos tomamos unas cervezas o comemos en algún sitio Ya interesante. te aviso porque ya estoy medio viviendo en Madrid, así que... Ya estás medio viviendo en Madrid, pero a mí no me lo habías contado. Qué interesante. Bueno, la verdad que no lo he contado mucho porque estoy tan liado que... Pero vamos, que por supuesto. Vale, genial. Un besito. Muchas gracias, tío. Cuídate, chao. Chao, chao. Sergio.